Tema: los enigmas de la percepción. Al lado derecho mío, bajo el título, aparecen algunas palabras claves que tienen que ver con el tema. La imagen que vemos en rojo son dos afiches de una campaña publicitaria de la marca Canon. Las imágenes muestran una representación objetual enigmática que tiene dos lecturas o interpretaciones muy instantáneas pero sucesivas. A la izquierda, una doble percepción de forma, y a la derecha una reversibilidad perceptiva de figura y fondo, ya conocida por ustedes en el test visual. Durante mucho tiempo, las situaciones paradójicas han sido consideradas como curiosidades o diversiones que nada tienen que ver con los procesos de percepción. Se trata simplemente de un prejuicio que, por extraño o oscuro que parezca, son hechos perceptivos, como todos los otros. Muchas veces estamos tan seguros de lo que hacemos que no revisamos sus resultados. Estamos ensimismados con nuestras creaciones de forma y colores y no vemos más allá. Por eso para los diseñadores es tan importante el tema de la percepción y reflexionar para salir de nuestras certezas, ¿verdad? Y no cometer errores, que precisamente por cuando estamos muy confiados. Ahora la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Abajo ahí aparece un texto, el nombre de lectura complementaria de este tema, ¿verdad? Que van a tener que leer. La primera actitud es la actitud ingenua, una actitud crédula o descuidada frente al tema de la percepción. Es tan obvio el mundo con su forma y colores, con objetos que se mueven y que están a cierta distancia de nosotros. Ocurre con la imagen, ¿verdad? De un vaquero que se desplaza, ¿verdad? Y con cierta descuido y displicencia, sin hacer las interpretaciones correctas, y por lo tanto la expresión de él y a cuento de qué tanta fogata con este calor, indudablemente no es la correcta. Lo más probable es que después, más adelante, le pase algo. Nos cuesta poner en duda lo que vemos. Y casi nunca dudamos de lo que ven. Nuestros sentidos nos engañan. Por ejemplo, en el metro o en la estación de tren, tener la impresión a veces que el tren en que se está uno parte de la estación y luego darse cuenta de que quien parte en dirección opuesta es el tren que parece detenido en el andén contiguo o del frente. Y otras situaciones, dentro de tantas, ver dos lápices teniendo uno solo en la mano a centímetros de la nariz y mirando el dedo de la otra mano como a 30 centímetros adelante en la misma dirección. Obviamente se van a ver dos lápices. Bueno, son ejemplos de este realismo ingenuo que muchas veces tenemos nosotros. Y la otra actitud, que diría que es la que corresponde, es una actitud de rigor, ¿ya? Que es la más segura, de consistencia y de control sobre lo que uno está haciendo o lo que uno está percibiendo, ¿ya? El mundo que estamos percibiendo no es una copia directa del ambiente físico, como decimos, sino que es un resultado de una serie de procesos de percepción o mediaciones, y dentro de los cuales está el proceso de ver, que todo se produce más o menos de la misma manera, que es lo que ocurre aquí en la parte exterior, o sea, afuera de nuestro campo visual, entre el objeto que percibimos y la imagen que se forma en la retina, y el proceso de percibir que a partir de esta imagen retiniana
¿verdad? Cómo se traslada y se transforma y llega finalmente al córtex visual o al cerebro visual primario, y donde se forma la imagen percibida. Por lo tanto, este proceso es más individual, enigmático e interpretativo. Por lo tanto, aquí está el proceso complejo de la percepción, y en donde se ocurren todas las situaciones de ingenuidad, muchas veces cuando estamos percibiendo y no ponemos mucha atención a lo que vemos. Y la RAE, si recordamos la clase anterior, los casos de Galileo y Canacua nos demostraban que la percepción es compleja. Y ahora le agregamos un sustantivo para caracterizarla. La percepción es enigmática, o al menos no tan fácil de interpretar y entender en todo su sentido. Y nos preguntamos, ¿percibimos de manera fiel la realidad? Es una pregunta que amerita una respuesta adecuada que ustedes van a tener que ir construyendo y hacérmela llegar en algún momento. Esta percepción que tenemos, nuestra realidad perceptiva en el fondo, ¿cierto?, que va a depender siempre de la realidad física, de alguna manera, o al revés, la realidad física, ¿verdad?, va a ser interpretada a través de nosotros. Es algo que está en estudio, en investigación, ya hay diversas opiniones, definiciones y conceptos al respecto. Uno de ellos importante es que Bucky Hoffman, Donald Hoffman, este investigador cognitivo, profesor de ciencia, y su libro Inteligencia Visual, señala lo siguiente, y creo que es interesante leerlo y reflexionarlo bien. Usted construye los objetos que ve en un sentido fenomenal. Así es como se me aparece a mí la percepción, la realidad. Es decir, que construye la experiencia visual de los objetos. Y también construye su experiencia sensorial de los objetos mediante el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Experimentar es construir en todas las sensorialidades y sin excepción. Bueno, van a tener un artículo para leer también aquí respecto de este señor Hoffman, este investigador, que les va a poder dar ya un marco un poco más, un contexto mayor en relación a lo que dice. Pero en el fondo construimos nuestra realidad perceptiva, la construimos, ¿cierto?, a partir de la realidad física. Y no es tan así como capturarla, sino que pasa por un proceso constructivo. Bueno, y entre la realidad perceptiva y la realidad física juega un papel importante las situaciones paradojales, que son las que de alguna manera son hechos perceptivos que provocan de alguna manera preguntas y conflictos aquí entre la realidad física y la realidad perceptiva. Es decir, y eso es importante para darnos cuenta cómo debemos atender más detenidamente y ser más conscientes con nuestras percepciones. El método fenomenológico, la realidad perceptiva para los diseñadores, como dice ahí, es de tipo fenomenológico. Los gestaltistas, los teóricos de la gestalt lo propusieron así. Y consiste en una observación de un estímulo que esté bien determinada en sus parámetros y que el sujeto, el observador, haga una descripción consciente de su experiencia genuina, inmediata, sin interpretaciones o racionalizar la situación. Es un intento, como dice ahí, por entender las percepciones que la gente hace de un fenómeno determinado. Y bueno, este método fue probablemente fundado por Edmund Husserl, y hasta el día de hoy
¿cierto? Tiene su validez y los gestaltistas lo adaptaron o lo adoptaron para la percepción de la imagen. Los problemas que debe afrontar la percepción son muchos, diré que hay algunos, los más importantes de todas maneras. Y uno de los problemas principales, yo diría, es el objeto, la unidad del objeto. El objeto se percibe como una unidad, pero sin embargo en los procesos de percepción se desintegran. Y de qué manera se vuelve a reconstruir esa unidad del objeto físico a nivel fenoménico es la gran pregunta. El otro problema de la percepción son las constancias perceptivas, es decir, a pesar de todas estas variaciones que hay en el espacio, en la luz, los objetos casi no cambian de tamaño, forma, color. Yo creo que un ejemplo de eso es cuando salimos de noche a un pub y le decimos al que cuida auto que le eche una mirada al auto rojo, aunque en la práctica de noche y con iluminación LED los colores cambian, por lo tanto ese auto para uno es rojo, pero en la realidad y para el sujeto puede que no los vea rojo. O sea, ahí está, de alguna manera, esto mismo sucede en las tiendas, cuando uno se va a probar ropa. Percepción de la profundidad o distancia. Bueno, esto es también cómo es posible que se restablece lo tridimensional de los objetos si la proyección en el ojo, la retina, es bidimensional. Ahí hay una tremenda interrogante, interesante de estudiarla. Y el movimiento igual. Esto creo que lo vemos en la práctica, cuando un objeto se mueve, se desplaza en la retina y lo interpretamos en movimiento. Cuando nos movemos nosotros y el objeto se desplaza en la retina, sin embargo, el ambiente, lo exterior, lo vemos quieto. Cualidades terciarias o valores como son transportadas del objeto físico o de las personas al observador. Por ejemplo, un sentimiento, un valor emocional. Y finalmente la personalidad del observador, cómo influye en sus percepciones. Lo que uno sabe, conoce, sus experiencias, sus memorias, etc. Cómo influye todo eso en la percepción. Entonces los problemas que debe afrontar la percepción son mayúsculos, importantes, y yo diría que todos estos problemas, yo diría que nos vamos a concentrar tal vez en los primeros 3, por el tiempo que tenemos y porque indudablemente es un trabajo larguísimo de investigación y de estudio. ¿Sí? Da para mucho más que eso. En el texto que van a tener que también hacer una lectura básica que se llama Los enigmas de la percepción, aparece Canizza, el autor, analiza y estudia este mostrario de situaciones paradójicas. Y yo las he categorizado en 3, de alguna manera para ayudar al estudio. Y de ellas estas 3 categorías, la primera categoría, que es la superficie invisible que brilla, y la superficie anómala de Canizza, el triángulo, ese lo pusimos en el test y lo vamos a analizar. De metamorfosis espontánea vamos a analizar el candelabro, que es la figura típica, ¿ya? Y el hexágono, porque de alguna manera también plantea una invisibilidad del objeto, mimetizado, diría yo, en el fondo. Y finalmente una discrepancia perceptiva de colores relacionado con los grises. Entonces, este mostrario, que es mucho más largo y agotador, aquí hay una descripción, unas paradojas, que son 13, y las categorías. Entonces, de estas paradojas vamos a revisar estas 4, que sirve también a modo de retroalimentación del test que hicieron. La superficie invisible que brilla, esta es el triángulo, ¿no?
de Caniza, él diseñó esta figura, donde vemos un triángulo que brilla, pero que en el fondo no le corresponde a ningún objeto físico, no hay nada físico ahí. Como dice acá, usted puede utilizar un fotómetro, un escáner de imagen, y los dos triángulos son invisibles. Entonces nosotros lo inventamos fenomenológicamente en nuestra percepción. Hoffman da una regla, dice él: construye figuras subjetivas que oculten algo solo si hay en ellas cúspides convexas. Es la explicación que él da para poder ver, ¿verdad?, esta superficie invisible. Tiene que ver con las cúspides, ¿verdad?, que se producen, ¿ya?, en esta figura negra, entre las cúspides convexas y cúspides cóncavas. Esa estaría la clave de por qué percibimos. Bueno, eso se acaba con esta figura del medio, donde la figura está invisible definitivamente, no se ve nada, porque se alteraron de alguna manera, ¿verdad?, estas figuras contextuales que van por sus costados, por lo tanto desapareció la superficie blanca del triángulo. Así que todo esto está en investigación, hay avances interesantes en esto, pero yo diría que eso forma parte de la ciencia de la percepción. La otra situación paradójica es el famoso, mucho más famoso todavía, ¿cierto?, el candelabro, o esta metamorfosis espontánea que ve una cosa uno y después ve la otra, nunca las dos al mismo tiempo. Y esto es contrario a la figura anterior de Caniza del triángulo subjetivo, porque aquí hay una ausencia de un objeto fenoménico correspondiente a un objeto físico, y como dice ahí, que está efectivamente presente en la realidad exterior. ¿Cómo es posible dejar de ver algo que está ahí? Volviendo a la explicación de Hoffman, que plantea que la clave está en las cúspides, cóncavas o convexas. Cuando uno ve el rostro, o las caras, o una cara, lo que está viendo es cuando uno interpreta las cúspides como cóncavas: la frente, la nariz, los labios y la barba, o la barbilla. Y va a ver en el fondo el candelabro cuando primen o vea uno los bordes, el cuenco, el pie y la base. Entonces, eligiendo una figura y un fondo, usted ve una copa, como dice abajo, o ve las dos caras, pero es opcional, o sea, no se pueden ver las dos cosas al mismo tiempo. Y lo primero que se ve, de acuerdo a las pruebas estadísticas que se han hecho, ¿verdad?, es el candelabro, lo negro. Esta otra situación paradójica tiene que ver con el contraste lumínico, en donde hay dos grises y uno no los ve igual, ve uno más oscuro, otro más claro. El de la derecha, como tiene una zona blanca que lo rodea, y el de la izquierda un fondo negro. Y uno tiende a comparar. Por eso es que el contraste se ve distinto, aun cuando también con una medición fotométrica de un fotómetro, la luminosidad que dan estos dos triángulos es la misma. Son el mismo tipo de gris. Y los ve distintos porque definitivamente uno lo compara. Compara este gris sobre fondo negro, lo ve más claro que este gris sobre fondo blanco. Y finalmente el hexágono, esta figura
que también se pierde en el todo. Cuando está ese hexágono en este rectángulo, se pierde su forma, se pierde como figura, en el fondo se mimetiza, está contenida ahí, que es un poco lo mismo que pasa con los animales. El mimetismo animal no hay que buscar lo mismo, se mimetizan aquí estos buitos en relación al alfa. Y lo mismo en la ilustración. Mire que es evidente, mucho más evidente. Si no se hubiese colocado esto, tal vez costaría un poquito más verlo, ¿eh? Estaría un poco más verlo. Y yo diría que eso es un poco las figuras paradójicas que ilustramos en este tema. Gracias.